traigo un tema muy bonito que se llama Oh Gracia Maravillosa. Yo creo que va a ser de mucha bendición para tu vida como lo ha sido para mí el poderla estudiar. Entonces, vamos a comenzar. Vamos ahí a Éxodo. Aquí tengo yo mi Biblia. Vamos allá a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En hebreo, gracia significa favor o favorecido. La gracia es uno de los principales atributos del Señor. Pero en el griego tiene otra connotación, gracia. En griegos podemos ver la palabra charis, que denota la condición espiritual de quien es gobernado por el poder de la gracia divina. Por eso, la primera vez que se utiliza esta palabra charis en las escrituras es para referirse a Jesús. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4, capítulo 2, versículo 40. Vamos a buscarlo. Que dice así: dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? En una definición, voy a leerte la definición teológica de lo que es la gracia de Dios. Dice, es el favor o regalo del perdón de Dios que no merecemos. Es el suministro inagotable de la bondad de Dios, donde Él hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos para calificar por nuestra salvación. Entonces, la gracia está asociada con la misericordia, con la compasión, con el amor, con la paciencia. Pero la gracia es un atributo especial y diferente. ¿Qué es en sí como que cortamente gracia? Porque mira, la justicia es cuando Dios te da lo que te mereces. Pero la gracia es cuando Dios no te da lo que te mereces. Entonces vamos a ver ahí en Efesios capítulo 2, versículo 4, 5. Entonces quedamos claros, Efesios 2, capítulo 4, 5. Déjenme buscarles y ahorita les digo. Dice, quedamos claros que la gracia, cuando es lo que Dios te da, lo que no te mereces. Entonces vamos a leer ahí en Efesios 2, 4, 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Dios creó un plan perfecto para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, su misericordia fue lo que lo motivó a proveernos un Salvador. Y a través de ese Salvador es que nosotros obtenemos gracia delante del Señor. Ahora, si consideráramos la justicia de Dios, que Él siendo santo, que Él siendo perfecto, que Él siendo justo, el más mínimo pecado ante sus ojos es una terrible ofensa que no puede permitir. Pero sabes, su amor y su misericordia, escúchame bien, no son suficientes. ¿Por qué? ¿Por qué no son suficientes? El amor y la misericordia del Señor no es suficiente para salvarnos. Tenía que enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz para poder utilizar su gracia, esa gracia maravillosa, y entonces así darnos vida a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, de esta manera, la gracia nos libra de todo juicio y de toda
destrucción que nos merecemos por ser pecadores. ¿Qué quiero decir? Nos merecemos morir, nos merecemos la destrucción porque somos pecadores, pero esta gracia maravillosa nos está dando lo que no nos merecemos, el perdón y el amor de Dios y su maravillosa misericordia. Entonces es lo que Pablo habla o llama justificación ahí en Romanos 3:24. Vamos a leerlo rápidamente. Perdone. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Somos justificados por su gracia. Mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, es la declaración legal que el Señor nos hace inocentes aunque somos culpables. A través de esta gracia maravillosa, Dios nos está haciendo inocentes aunque nosotros somos culpables. Nos está dando lo que no merecemos a través de esta gracia. Jesús es el único camino para que se pueda eliminar nuestros pecados y hacernos perfectos ante los ojos de Dios. Entonces, lo maravilloso de esta gracia de Dios es que nos otorga el mérito y la posición de Jesús a cada creyente, dejándolo libre de todo pecado presente, pasado y futuro. Ahora vamos a leer ahí Romanos capítulo 5, versículo 17, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia perfecciona a los creyentes, porque ya no tienen la posición de Adán, ya no estamos en el viejo hombre, ya estamos en el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Estamos en un estado de espiritualidad a través de esta preciosa y esta maravillosa gracia. De modo que nosotros podemos vivir una vida cristiana ejemplar. Escúcheme bien, a través de esta gracia nosotros podemos vivir una vida ejemplar mientras estamos aguardando nuevamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos vamos a rendirles cuentas, nosotros vamos a rendir fruto, cuentas de nuestros actos, cuentas de nuestros frutos mientras estemos en esta tierra. Un buen fruto es una actividad consistente con los valores bíblicos que beneficia a otras personas y por la cual el Señor recibe toda la gloria a través de nuestros frutos. Nuestros frutos benefician a otros y entonces el Señor recibe toda la gloria. Entonces la gracia de Dios elimina cualquier mérito de las personas para alcanzar su salvación. Lo que le da la gloria únicamente al Señor. Lo único que nos corresponde hacer a nosotros es pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús. Por eso, cualquier doctrina que requiera que nosotros necesitamos hacer algo para recibir el perdón de Dios, esta doctrina ya está en contra de la gracia de Dios. Si nosotros, cuando yo no conocía del Señor, mis papás me llevaban a San Juan de los Lagos y yo veía en el camino cómo las personas iban caminando desde muchas partes lejanas hasta llegar a San Juan de los Lagos. Yo veía a las personas entrar hincadas al templo, haciendo un sacrificio ellos para obtener un perdón y además pues no lo hacían ni siquiera con Dios, lo hacían con la Virgen de San Juan, ¿verdad? Entonces cuando la gente cree que nosotros tenemos que hacer un sacrificio o que nosotros tenemos un mérito para recibir un perdón, esto va en contra de la gracia de Dios. Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada. Nosotros no necesitamos rezar 10 Aves Marías, 24 Padres Nuestros. Créamelo, yo rezaba el rosario. Antes de conocer de Jesús yo rezaba el rosario. Si hoy no lo rezaba, mañana lo rezaba 2 veces. Y si 2 días no lo rezaba,
pasado mañana lo rezaba 3 veces. ¿Por qué? Porque yo creía que haciendo eso yo iba a obtener perdón. Pero nos enseña su palabra que lo único que necesitamos es su gracia redentora en nuestras vidas, su gracia maravillosa, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es que a través de esa gracia nos acerquemos a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús, y por nuestra fe puesta en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón. Eso es lo único que tenemos que hacer. No hay más sacrificio que hacer para el perdón de nuestros pecados. Jesús ya lo hizo absolutamente todo, todo. El perdón de Dios es un regalo que nunca vamos a poder merecer o ganar. Solamente lo podemos obtener a través de esta gracia maravillosa. Entonces, cuando Dios nos da su espíritu, no es como una recompensa de algo. Permítame un segundo. Me dio un pequeño mareo. Es porque Dios nos ama generosamente y quiere que este amor sea una realidad presente en nuestras vidas. La gracia es una persona, y esa gracia es nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo está basado en la fe de que podemos recibir como un regalo inmerecido, y que es la gracia de Dios a través de Jesús. Esa es la gracia. Y que necesitamos y que no necesitamos hacer más de nuestra parte. Jesús ya lo hizo todo. Dios ya nos proveyó un Salvador a través de su Hijo. Lo único que tenemos que hacer es aceptar su gracia. La gracia no solo nos provee la salvación y no solo nos provee de no ir al infierno, sino que también nos permite empezar a vivir una vida llena de bendiciones y las verdaderas riquezas divinas que podemos obtener a través de esta gracia en Jesús, puesto nuestra fe en Jesús. Esas riquezas divinas que el dinero no puede comprar y que la muerte no puede quitar. No hay nada en este mundo carnal que se pueda comparar con lo que la gracia del Señor nos ofrece. El Señor siempre nos está extendiendo una invitación para encontrar su gracia. Solo tenemos que aceptarla al poner nuestra fe en Jesús, al recibir esta salvación que nos ofrece Cristo. Y Él nos dará su gracia en abundancia, en abundancia. Él no se queda con nada. Él no da a medias, Él da abundantemente. Y entonces de esta manera Dios recibe todo el crédito cuando alguien recibe su gracia, porque Él es quien provee la salvación, por lo que nadie puede gloriarse. El Señor no va a compartir su gloria con absolutamente nadie. La gloria es solamente del Señor. Qué grande amor es el que el Señor nos tiene y nos da. Es maravilloso. No es por las buenas obras que nosotros recibimos la gracia, sino porque hemos sido justificados a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa vivir bajo su gracia? ¿Qué significa vivir bajo la gracia de Dios? Deme un segundo nada más. Bueno. Estoy sintiéndome un poquito mal, pero vamos a continuar. Ya no falta mucho. Antes de explicarle esto, quiero decirle que hay una falsa doctrina. No sé si usted la ha escuchado, pero se llama la era de la gracia. Y a lo mejor sí la ha escuchado y usted no sabe que es una falsa doctrina, pero es una falsa doctrina. Esta doctrina promueve que la gente racionalice sus pecados.
al punto de verlos como algo normal. Y no estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando de gente que ya ha sido salvada. Entonces, ellos empiezan a decir, bueno, puedo vivir como yo quiera. Soy cristiano y puedo vivir como yo quiera. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia. Dice que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces ahora yo vivo bajo la gracia y Dios es muy amoroso y Dios es muy perdonador y Dios es muy bueno y entonces Él me perdona todo porque yo estoy viviendo bajo esta gracia. Entonces he sido librado del poder de la ley. Esta doctrina dice eso, la era de la gracia. He sido liberado del poder de la ley porque Cristo cargó mi pecado y Él pagó el precio. Estoy libre de juicio eterno. Vivo bajo el nuevo pacto y mejorado pacto que reemplaza al Antiguo Testamento, el cual ya no aplica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo vivir como se me venga en gana porque estoy bajo la gracia de Dios. Y esto pareciera ser un chiste, pero no es así. Hay personas que ven la bondad de Dios que les permite hacer las mismas cosas que los demás hacen, que no conocen de Dios. Siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes de venir a Cristo, porque están viviendo bajo esta doctrina de la era de la gracia. Y entonces parece que no hay ninguna diferencia entre los que conocen y los que no conocen. Porque viven de la misma forma y entonces justifican sus pecados, porque están viviendo bajo esta doctrina falsa. No han entendido que la gracia, esa gracia maravillosa, es el poder de Dios para salir de las cosas del mundo y entonces eso nos hace verdaderos hijos de Dios. La gracia no se hizo para que pequemos deliberadamente. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraré. Pablo les está diciendo a los romanos, ¿acaso vamos a permanecer? Lo voy a parafrasear para no leérselos. ¿Acaso vamos a permanecer el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo les contesta, no, mis chiquitos, de ninguna manera. Porque ahora los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Pablo les está contestando ahí mismo. Entonces, cuando no entendemos la gracia de Dios, porque no dedicamos tiempo a leer su palabra, entonces tratan la gracia como si fuera una licencia para pecar. Ah, no, yo tengo la gracia. Yo puedo hacer lo que quiera porque Dios es bueno, porque Dios me perdona, porque estoy bajo el nuevo pacto y el viejo pacto ya no funciona, lo que pasó en el Antiguo Testamento ya pasó, etc. Entonces, los feligreses quieren escuchar eso y algunos están predicando eso. Vamos a leer ahí 2 de Timoteo. Capítulo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Déjeme decirle que esto no es que vaya a pasar, ya está pasando. Este versículo ya está pasando. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso Pablo en el versículo 2 le está diciendo a Timoteo, predica la palabra. En el 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que tú prediques la palabra bien, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina.
Dice, porque vendrá un tiempo cuando no van a sufrir esta sana doctrina. Y estamos viviendo eso. La era de la gracia es una falsa doctrina, donde se han levantado falsos maestros diciendo que esta es la manera en que debemos de vivir. Y le han dado otro sentido a esta gracia maravillosa que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús no vino a abolir la ley, no vino a hacerla a un lado. Su palabra dice que Él vino a cumplirla. Dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido para que se cumpla. Entonces no podemos hacer a un lado todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Por qué? Porque la ley nos mostró, como ya lo hemos visto en otro programa, si lo viste, la ley nos mostró que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Entonces no podemos hacer a un lado la ley, porque ya estemos bajo la gracia. Dios nos dio la ley y la gracia, por lo tanto las dos son buenas para nuestro beneficio. Los mandamientos siguen vigentes hoy, los 10 mandamientos siguen vigentes, no han cambiado. Pero el enemigo ha introducido malas doctrinas en las iglesias y que por falta de conocimiento en el pueblo de Dios están pereciendo y están creyendo lo que les hablan. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Entonces, vivir bajo su gracia es muy sencillo, lo que te voy a decir. Vivir bajo su gracia es hacer cosas para Él. Y nos lo dice Efesios capítulo 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No porque tengamos que hacerlas, sino porque estamos tan agradecidos de su gracia maravillosa que no podemos evitar corresponderle al amarlo, al servirlo y adorarlo y hacer las cosas correctas. Esta gracia maravillosa me va a impedir pecar, me va a impedir hacer lo correcto. Yo no voy a tomar la gracia como una licencia para pecar, porque Efesios 2:10 me dice que Él me ha hecho hechura suya y me ha creado para hacer buenas obras. Entonces, como hijos de Dios, nos hicimos ciudadanos de su reino, lo que implica que estamos bajo su gobierno, bajo sus leyes, sus estatutos, mandatos, y si transgredimos su voluntad, entonces estamos pecando. La presencia de Dios es el poder. La presencia de Dios en nuestras vidas es el poder que permite que la gracia gobierne en lugar de las penas de la ley. Obvio, sin contradecir la ley, sino trascendiendo la ley. El Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a hacer las cosas o pensar algo que vaya en contra de Él o que no vaya de acuerdo a su palabra. La presencia de Dios nos ayuda a vivir conforme a su voluntad y a su palabra, y ya no somos lo que éramos antes. Voy a terminar con esto. Vamos ahí a Génesis capítulo 39. Esta historia es muy conocida. Es la historia de José y la esposa de Potifar. José llega, Potifar lo compra y lo pone ahí en su casa. Y dice que Potifar le entrega absolutamente, dice que deja todo en sus manos, que Potifar no tenía de qué preocuparse más que de lo que iba a comer. Pero ¿qué tal que su esposa? Dice la palabra de Dios que José era guapo. Era de presencia bien, tenía a lo mejor buen cuerpo, era guapo. Entonces la esposa de Potifar le echó el ojo y dijo, ay chiquito, tienes que ser para mí. Y entonces la esposa de Potifar empezó a acosarlo. Pero José dijo que no. Pero entonces llegó un día que le entra en la casa para hacer su oficio y no había nadie. Y entonces dijo la esposa de Potifar, ay, pues de aquí soy, ¿no?
que se me va a andar resistiendo. ¿A quién le dan pan? Que llore. No me sé muy bien los dichos. Entonces, dice que ella lo tomó por su ropa y le dijo, venga, chepa acá, para que seas mío. Versión Esme, ¿no? Pero dice que José se zafó y entonces ella se queda con la ropa en sus manos. Y imagínense una mujer dolida, herida, despreciada, se sintió despreciada por José. Y empieza entonces a maquinar un plan y le dice a su esposo que él fue quien quiso abusar de ella y que por salir huyendo hasta ella le arrancó la ropa, etc. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Vemos en el versículo 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Si José hubiera pensado, estoy solo con la esposa de Potifar y estoy con ella y después le pido a Dios perdón, al fin que Él me extiende su misericordia y me da su gracia. No. Podemos ver cómo la gracia de Dios estaba siempre con José. La gracia de Dios estuvo con él cuando lo libró de que sus hermanos lo mataran. La gracia de Dios estuvo cuando lo depositó en este lugar y le dio gracia delante de Potifar y lo puso en tan eminencia dentro de su casa que este hombre no se preocupaba de nada. Le dio su gracia a José a tal grado que llegó a ser el segundo más importante en la tierra de Egipto y que a través de él Dios salvó a muchos. Esa gracia para José le impidió hacer lo incorrecto. Él no usó esta gracia como licencia para pecar. Él usó esta gracia para agradar a Dios. Usó esta gracia para ser librado de todas las tentaciones, porque él amaba a Dios. Y esta es la manera en que nosotros debemos de usar esta gracia maravillosa. Para hacer las buenas obras, para honrar a Dios, para adorarle. Debemos de vivir bajo esta gracia ya como nuevas criaturas, viviendo en santidad, para darle gloria y honra al que vive y reina por los siglos. Si tú estás utilizando la gracia como una licencia para pecar, hoy es el día para que tú te arrepientas. Solamente ven, arrepiéntete, pídele perdón y empieza a vivir sobre su gracia verdadera, su gracia maravillosa, y empieza a actuar haciendo las buenas obras para que Él sea glorificado. Eso es todo por hoy.